Siguiente proyecto. Proyectos pendientes de segunda votación. De la Comisión de Trabajo, proyecto de ley 3.942. Se propone promover el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del Reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio presentado por la Presidenta de la Comisión de Trabajo, recaído en el proyecto de ley 3942, aprobado en la sesión del Pleno del 4 de diciembre del 2014, por el que se propone promover el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social. La Junta de Portavoces, con fecha 11 de diciembre del 2014, acordó la exoneración del plazo de 7 días para efectuar la segunda votación. Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Trabajo, congresista Marta Chávez. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, en esta ocasión traemos ante la representación nacional para segunda votación el dictamen emitido por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto de ley 3942-2014-PE de iniciativa del señor Presidente de la República, que propone la ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social. Este dictamen fue aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso de la República en la sesión realizada el pasado 4 de diciembre. Debemos recordar los dos importantes fines constitucionales que tiene el régimen laboral juvenil que contiene el dictamen. Primero, es un régimen que mejorará y promoverá la empleabilidad y contratación de los jóvenes que no tienen experiencia laboral o se encuentran desempleados, con el fin de que accedan a un empleo formal y de calidad en el sector privado, de conformidad con los artículos 22, 23 y 58 de la Constitución, que disponen que el trabajo es un deber y un derecho, que el Estado debe fomentar porque constituye la base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Segundo, este régimen permitirá que dichos jóvenes y sus familias accedan a la seguridad social en salud y pensiones, conforme al artículo 10 de la Constitución, que señala que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. Hacemos énfasis, señora Presidenta, en las siguientes características de este régimen laboral juvenil. Está dirigido únicamente a jóvenes de 18 a 24 años de edad que no tengan experiencia laboral o que se encuentren desempleados. Es un régimen laboral especial con carácter opcional y su vigencia es temporal, es de 5 años. El contrato laboral juvenil será a plazo fijo, mínimo de 1 año y con prórrogas de mínimo 6 meses de duración. El trabajador que esté contratado en este régimen no podrá permanecer en el régimen especial por más de 3 años. Los jóvenes son asegurados regulares de salud y se afiliarán al Sistema Nacional de Pensiones, ONP, o al Sistema Privado de Pensiones, AFPs, según su elección. Recordemos que según datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2013 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, la situación laboral de los jóvenes peruanos es muy grave. El 57% de jóvenes de 18 a 24 años de edad tienen una relación laboral informal, es decir, sin ningún derecho laboral ni de seguridad social. La tasa de desempleo de los jóvenes de 18 a 24 años es más de 4 veces la de los adultos de 30 a 65 años. En este contexto, señora Presidenta, el régimen laboral juvenil promoverá que las empresas generen nuevos puestos de trabajo para que los jóvenes salgan de la informalidad laboral, adquieran capacitación y por ende mayor empleabilidad y accedan a un empleo formal y a la seguridad social en salud y pensiones. Los beneficios de este régimen laboral juvenil se complementan con el incentivo tributario que se brinda, de acuerdo al texto del proyecto, que se brinda a los empleadores para que otorguen capacitación,
lo cual contribuirá, como hemos dicho, a que los jóvenes adquieran competencias y destrezas, además de la experiencia laboral en el sector formal, lo cual evidentemente mejorará las condiciones laborales de calidad de vida del joven. Finalmente, señora Presidenta, hacemos hincapié en que el régimen laboral juvenil no ocasionará desplazamiento laboral. Por el contrario, esta norma tiene como objeto promover la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado. Esto lo podemos asegurar en la medida que se han introducido 2 artículos a modo de candado. El primer candado es el artículo 3º, que dispone que el régimen laboral especial en favor de los jóvenes no será aplicable a jóvenes ya contratados con anterioridad que cesen y vuelvan a ser contratados por el mismo empleador. Segundo candado, en el artículo 22, establecemos la prohibición del empleador de cesar sin causa justa a trabajadores del régimen laboral general con el fin de sustituirlos en el mismo puesto y funciones por jóvenes contratados bajo el régimen laboral juvenil. Asimismo, se considera que dicho incumplimiento por parte del empleador constituye infracción administrativa muy grave en materia de relaciones laborales, conforme al artículo 33 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. Señora Presidenta, en los 5 años de vigencia de este régimen, se prevé que 250.000 jóvenes se beneficiarán con un empleo formal y con las prestaciones de seguridad social en salud y pensiones. De acuerdo a lo expuesto, señora Presidenta, invoco a la representación nacional a que vuelva a apoyar, luego de considerar evidentemente con objetividad las bondades de esta propuesta legislativa, y emita un voto responsable en esta segunda oportunidad, de modo que, señora Presidenta, tengamos en cuenta el interés no solamente de nuestra sociedad, sino de la nación entera. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Se da inicio al debate. Señores congresistas, se ofrece la palabra. Congresista Daniela Bogatás. Gracias, señora Presidenta. Yo quiero reiterar lo que hablamos el día que se debatió por primera oportunidad este proyecto de ley, y es el supuesto beneficio que estamos incorporando, otorgando un crédito tributario a través de la capacitación. Esto sigue siendo lamentablemente algo absolutamente engañoso, literal, y que lamentablemente no se puede cumplir. O sea, no se puede cumplir porque hacen referencia a la ley 30056, que tiene más requisitos de los que puede absorber cualquier empresa, además de que va contra la naturaleza propia de la capacitación. Te dicen quién la puede hacer, quién no la puede hacer, de qué forma la pueden hacer, y está supeditada a decisiones de varios ministerios, a disposiciones de varios reglamentos, que a pesar de que esta norma fue publicada en julio del año 2013, donde ya se incorporaba un crédito de 1%, o sea, no es que estamos favoreciendo, o sea, lo que estamos diciendo es, yo te voy a reconocer adicionalmente como crédito fiscal el 1%, hasta el 1% de tu planilla. Pero esto no está en práctica y nosotros seguimos haciendo modificaciones y seguimos planteando de reglamentos que no se han dado, a pesar de que han pasado más de 18 meses de promulgada la ley. ¿A qué seguimos incorporando modificaciones, artículos que no se aplican? O sea, nosotros tenemos una responsabilidad. Si vamos a dar una ley y vamos a decir de la boca para afuera, sí, yo estoy promoviendo la capacitación, mentira, pues, mentira. No estamos promoviendo la capacitación, estamos poniéndole trabas a la capacitación y seguimos con el mismo error y volvemos al mismo error. En primer lugar, la SUNAT no reconoce la capacitación. O sea, un auditor de SUNAT decide a simple criterio
qué cosa es capacitación y qué cosa no es capacitación. Y si no es capacitación, te acotan el 100% más las multas y terminan quebrando a la empresa cuando tú has querido hacer un bien para salir de la situación de dificultad y de problemas de competitividad que sufre el país, no solamente por la falta de infraestructura, no solamente por la falta de educación, sino cuando quieres tú invertir en capacitar a tu personal, termina siendo permanentemente sancionado. Y hacer creer a través de un dispositivo como el que estamos hablando el día de hoy, de que se está dando un gran esfuerzo, o sea, estamos dando 2% de crédito, mentira, reitero, esto no es aplicable, salvo, y es la propuesta que le quiero hacer concretamente a la presidenta, si me presta un minuto de atención cuando acabe de conversar la señora presidenta. Presidenta de la comisión, Marta Chávez, ¿tiene mi atención? Sí. Yo lo que le quiero proponer es que se elimine toda referencia a la ley 30056 y que inclusive se elimine el artículo, el inciso 23.2 de la ley 30056. O sea, son dos pedidos que le estoy formulando. Eliminar la referencia, que es consecuencia de pedir que en un artículo derogatorio se incorpore la derogatoria del artículo 23, del inciso 23.2 de la ley 30056, porque ese desarrollo de lo establecido en términos de capacitación lo que hace es que se haga imposible, de imposible cumplimiento, y es una trampa que nos están... Dele tiempo adicional. Sí, quiero reiterar mi solicitud para eliminar de la ley 30056, no sé si la presidenta de la comisión requiere que se lo presente por escrito, el artículo 23.2 íntegramente y dejar el tema de la capacitación como debe ser, un tema de interés, un tema libre. Nadie va a capacitar a un gasfitero en temas de física nuclear. Es absurdo pretender decirle desde aquí o desde otros lados al empresario en qué vas a capacitar a tu personal. O sea, es realmente ridículo que estemos limitando, prohibiendo de que sean consultores, que sean expertos. ¿Quién le va a enseñar a un soldador? La único que puede enseñar a un soldador en el Perú es el SENATI. Pero si yo tengo maestros soldadores y los contrato para que capaciten a mi personal, no lo puedo hacer, porque tiene que ser una persona jurídica. Entonces, y no lo puedo enviar a aprender soldadura especial a Alemania porque tampoco me lo reconocen. No me reconocen el pasaje, no me reconocen el viático y no me reconocen todo el gasto. Esto se soluciona eliminando el artículo 23.2. La presidenta prefiere que se lo envíe por escrito, se lo envío por escrito en este momento. Gracias, señora presidenta. Congresista Manuel Damer. Señora presidenta, señores congresistas, este proyecto de ley no se puede entender fuera de las normas que se han dado en lo que se llama el paquetazo antilaboral. Hay un conjunto de normas que ya están aprobadas. Este simplemente es la cereza en la torta. ¿Qué normas se han aprobado ya? Se ha aprobado ya de que se recorta el 20% del salario y que en adelante eso va a ser convertido en bonos. Por lo tanto, los bonos que se van a dar como ingresos en el fondo es un recorte del salario. ¿Qué otra norma se ha dado ya? Se ha dado una norma por la cual los derechos laborales básicos están cuestionados, están puestos entre paréntesis, los derechos inclusive constitucionales y los derechos que manda los tratados internacionales con los cuales el Perú está comprometido, los derechos de la OIT, los derechos de sindicación, o sea, el derecho a poder organizarse. Aquí se está autorizando que uno puede reclamar individualmente por otro grupo o por sindicato. Se está anulando el régimen tripartito, que es el régimen que existe en los países donde están el Estado, el sector privado, los empleadores y los trabajadores, y hay una función tuitiva del Estado. Se está dejando que sea el mercado salvaje el que defina la relación entre trabajadores y empleadores. Todos esos aspectos ya se han dado, y en el Perú más aún.
ya se dio una ley por la cual las empresas medianas y grandes no están obligadas a tener en un mismo régimen laboral a todos bajo una misma razón social. Por ejemplo, los que están en la puerta de una empresa que hacen embalaje, generalmente pertenecen a razones sociales distintas, a 3, 4, 5 razones sociales distintas. Tienen varios empleadores. Por lo tanto, cuando se habla de que se va a permitir que se capacite un régimen laboral, lo que hay en el Perú ahora es un régimen masivo de subcontratación y es un régimen de diversificación de empresas chicas dentro de un espacio físico común de una empresa mediana o grande. Esa situación está en todos los sectores económicos. Ese es el régimen laboral real que hay en el Perú. A ese régimen laboral le quieren agregar que para los jóvenes en un momento en el cual el Perú tiene un bono joven, o sea, tiene cantidad de jóvenes en edad de trabajo, que hay que darle a ese joven en edad de trabajo posibilidades de futuro, de construirse su futuro, en términos de la actividad laboral y en términos de lo que aprende y de lo que ahorre en la actividad laboral. Pero no, se está utilizando a los jóvenes para que sean un 25% para bajar el precio de la fuerza de trabajo. Un 25% utilizable y renovable anualmente o al gusto del empleador. De tal forma que los jóvenes, en un país en el cual está primando la subcontratación y los trabajos en servicios o tercerizados, vamos a tener a los jóvenes trabajando al arbitrio del empleador, en el cual se le está recortando su CTS, se le está recortando sus vacaciones, se le está recortando su futuro. Denle tiempo adicional. La arbitrariedad del empleador va a permitir que esos jóvenes estén un año, salen. Y como hay cantidad de jóvenes en esa edad que buscan trabajo, van a entrar otros. Y vamos a tener varios años de un régimen juvenil de semi-esclavitud. Eso es lo que se está legislando en esta norma. Por eso nuestra oposición clara y frontal. En otros países, los programas de jóvenes le dan al joven su instrumento de capacitación, le dan al joven su condición de ahorro para poder justamente mejorar su futuro, le dan al joven su capacidad de poder ascender en las tecnologías o en los procesos en los cuales está implicado, le dan al joven la posibilidad de tener más futuro en la propia empresa o en otras empresas del rubro o de la rama de lo que aprenda. Aquí no, aquí se le utiliza como una masa mercantil para poder reducir el precio general del precio de la fuerza de trabajo, reducir los salarios, para poder estar en varias empresas en este régimen que ya está generalizado, donde una mediana empresa pueden haber varias empresas que utilicen cada una su porcentaje respectivo de esta fuerza laboral juvenil. Entonces vamos a tener en el país... Culmine, congresista. Esa imagen de aquellos que están trabajando en una galería comercial o que están trabajando en un mall, en el ticket, marcando y marcando. Y ese es el futuro que le ofrecen a la juventud. Ese futuro es un futuro de esclavitud laboral, que va en contra de lo que manda la Organización Internacional del Trabajo, que va en contra de los protocolos que el Perú tiene suscritos y va en contra del propio régimen constitucional. Por eso, si se quisiera plantear un régimen para la juventud, debería hacerse una propuesta real de promoción activa, no propuestas que terminan siendo solamente un régimen para abaratar el costo general de la fuerza de trabajo y para quitarle a los jóvenes su futuro y sus posibilidades de desarrollo. Congresista Víctor Andrés García Belonte. La palabra. Que no era yo. Bien, señora presidenta, yo creo que el tema es interesante. No es la primera vez que se discute un tema como este en los países que tienen regímenes laborales como el nuestro, parecidos al nuestro, en países democráticos, occidentales. En España se dio un gran debate por la ley que se llamaba prácticas laborales y durante 5 o 6 años se discutió el tema, a ver si a los jóvenes se les daba la oportunidad de trabajar bajo ciertas condiciones para permitir que los jóvenes trabajen, porque en España se dieron cuenta, presidente, que cuando uno iba a los parques públicos se encontraba primero con los viejos, pero después se dieron cuenta que también estaba lleno de jóvenes, o sea, jóvenes sin trabajo, que iban al parque público a recrearse porque no tenían trabajo, o sea, porque no tenían un centro laboral que los ocupaba.
y por eso es que se discutió en España el tema, y durante 5 largos años los sindicatos se opusieron tremendamente a esta modalidad, y luego se aprobó lo que se llama la ley de prácticas o del practicante laboral. Así que yo creo que la ley es interesante. Yo, presidenta, lo que haría es una observación. ¿Por qué tenemos que obligar a estos jóvenes que buscan trabajo, que van a estar 5 años empleados probablemente, máximo 5 años y quizás menos, pero no se sabe cuánto tiempo después podrán estar empleados? ¿Por qué se les obliga a aportar las AFPs? Si aquí hemos eliminado las AFPs a los independientes. ¿Por qué se les obliga a un chico, a un joven de 18, de 20, 22 años a aportar obligatoriamente a una AFP? ¿Por qué? Si no tiene seguridad de que vas a ir trabajando después. Es decir, para tener un sueldo de jubilación acorde con las circunstancias, tú tienes que haber aportado pues 20, 30 o 40 años. Con 5 años, ¿qué vas a hacer? Además, acá no hay ni siquiera continuidad. No va a haber continuidad, porque no sabes lo que va a pasar después de los 5 años. Entonces yo pondría, presidenta, que este régimen de AFP sea voluntario y que los muchachos se acojan o no a él de acuerdo pues a sus necesidades o sus expectativas, porque no se le puede obligar a un muchacho que se le está dando otro tipo de facilidades para que encuentre trabajo y que se le dan subsidiando de alguna manera indirectamente el puesto de trabajo a través de una serie de medidas. No se le puede obligar a este joven trabajador que además tenga que aportar obligatoriamente al AFP cuando no sabe qué va a pasar dentro de 2, 3 o 4 años cuando cumpla 24 o 25 años, presidenta. Así que yo eliminaría esa parte o pondría simplemente que es opcional, es voluntario. Gracias, presidenta. Congresista Mavila. Presidenta, el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo precisa que los estados reconocen el derecho de los y las adolescentes a trabajar con garantías que les están irrogadas por los tratados internacionales pertinentes, siempre y cuando no exista explotación económica, su actividad laboral no importe riesgo o peligro, no afecte su proceso educativo, ni sea nociva para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Nosotros sostenemos, señora presidenta, que el proyecto en realidad se institucionaliza el trasvase de lo que en sociología se llama el cholo barato, es decir, un trabajo sin derechos laborales, sin condiciones básicas de naturaleza laboral, sin remuneración integral, sin estabilidad laboral, sin plazo fijo, una masa envolvente golondrina, donde con el pretexto de la flexibilización se institucionalizan relaciones laborales atípicas, claramente de explotación. Se está aplicando un derecho laboral de adultos sin garantías básicas de ley, a intentar un derecho a los jóvenes que tiene además menos incluso que esa masa laboral golondrina de los servidores adultos. Y aquí estamos, señora presidenta, en un escenario en que, claro, se dice, con la magnitud de la deserción escolar y con el peso estadístico de la existencia de adolescentes en la economía informal, esto es una alternativa para los adolescentes que no tienen relación laboral. Y sin embargo, ¿qué se les ofrece? Se les ofrece un trabajo con un plazo cortísimo, 1 año, una remuneración menor que la establecida legalmente para los trabajadores adultos, con condiciones laborales recortadas, y se les ofrece en el fondo una visión que precariza hasta la náusea, para hablar un lenguaje similar a Sartre, para precarizar hasta la náusea el trabajo juvenil, una institucionalización hasta la náusea pues del trabajo golondrino, que evidentemente no suplanta. Yo creo que la incorporación de los jóvenes en la economía informal, por lo visto, probablemente es más beneficiosa que esta incorporación a título de una remuneración diminuta de los jóvenes. ¿A quién favorece esta normatividad? Favorece a las grandes empresas que no quieren trabajadores con estabilidad laboral, que no quieren trabajadores a los que la normatividad para despedir ya no requiere falta grave probada, ¿no es cierto?, ni reducción de personal probada en sede del Ministerio de Trabajo.
sino si hasta los adultos trabajadores se les puede decidir con procesos mayoritariamente de quiebra ficta, en este caso de trabajadores juveniles golondrinos, evidentemente se va a institucionalizar esa flexibilización precaria de jóvenes golondrinos que van a estar rotando de trabajo en trabajo sin tener un norte de articulación productiva que esté mirando hacia el mediano plazo. Y por eso, señora presidenta, nuestro punto de vista es que incluso las alternativas de capacitación que son coyuntural, que no tienden a formar expertise en trabajadores, sino a tener una mano de obra ultra barata, bamboleante entre distintas relaciones laborales, precaria y sin ningún derecho, obviamente va a profundizar el escenario de los famosos ninis que no van a estudiar ni trabajar o van a trabajar por un proceso temporal muy diminuto, y evidentemente eso va a institucionalizar la vulnerabilidad de los jóvenes y su cooptación por lo que es la práctica delincuencial. Esta relación laboral, dele tiempo. Esta relación laboral de absoluta precarización, señora presidenta, no implica una salida estructural para los jóvenes, es una reforma de corte populista que a quien beneficia es a las grandes empresas. Me pide un minuto el congresista Lescano, presidenta. Congresista Lescano, interrupción. Presidenta, hay que añadir a lo dicho por los colegas que el artículo 20 que se ha puesto en consideración del Pleno del Congreso, aparte de que van a tener las empresas mano de obra barata, se le está haciendo, señora presidenta, exoneración de impuestos adicionales. Es decir, van a pagar beneficios sociales incompletos, van a explotar a los jóvenes y sobre eso les dan un premio a las empresas. Eso ya es el colmo, presidenta. Es decir, a costa de los jóvenes van a pagar menos y sobre eso reciben un premio por la explotación que cometan contra los jóvenes peruanos. Esta es una ley que tiene que rechazar el Congreso contundentemente por la forma y condiciones en que está redactada, señora presidenta. Gracias, congresista Mavila. Congresista Mavila. Señora presidenta, si la relación laboral juvenil requiere desde la normatividad supranacional, en concreto el convenio 182 de la OIT, un trato de mayor protección a los y las adolescentes que trabajan, y dice explícita y taxativamente que no debe haber explotación económica para esta vulnerable actividad laboral, no podemos pues contra natura aprobar una normatividad que le recorta más allá de los recortados ya derechos laborales de los trabajadores adultos. Esta normatividad, señora presidenta, en coherencia con el carácter de los tratados y su estatus constitucional en la sistemática del derecho vigente, es anticonstitucional y por eso no debe ser aprobada. Gracias, presidente. No habiendo más oradores, la palabra, congresista Rimareche. Gracias, presidenta. Es una lástima que las otras bancadas callen. Es demagogia cuando se ponen de lado de la protesta juvenil, de la protesta popular. Es demagogia cuando acá, en la primera votación contra el paquete reactivador de la economía, entre comillas, porque no va a reactivar nada, es una agresión al medio ambiente, a los derechos laborales. Es una demagogia cuando se vota en rojo en la primera votación y se vota en ámbar en la segunda votación. Y es que hay arreglos debajo de la mesa por el tema que está rondando estos días en el escenario político nacional, que es la corrupción. Hay un expresidente preso, hay otros expresidentes convocados, cuestionados por temas de corrupción, y entonces la comisión López Meneses, la comisión Orellana, la comisión Martín Belaúnde llegarán a un pacto de impunidad con la comisión, con la denuncia constitucional contra la acción de los narcoindultos del expresidente
García, y entonces todos se tapan unos a otros. Acá hay que taparnos, hay que ayudarnos. Los corruptos se ayudan, se tapan, y entonces leyes de este tipo hacen la finta de que son oposición ante el pueblo para engañar. Pero a mí no me van a engañar, y a mí me van a tener en las plazas públicas del Perú denunciando sus votaciones y sus discursos demagógicos que hablan una cosa a favor del Perú, a favor de los jóvenes, y sin embargo el día de hoy van a aprobar una ley en contra de los derechos laborales. Este proyecto de ley, Presidenta, es proempresarial. Este proyecto de ley es el regreso al feudalismo. Este proyecto de ley es una ofensa a los jóvenes. Por eso callan. ¿Y saben por qué callan? Porque van a callar, van a dar informes mediocres, informes de punto medio, para que no se choquen y no se afecten los corruptos. Y es a esta vieja clase política que el pueblo tendrá que votarlos del poder el 2016. Y este es un caso, Presidenta. Por eso callan, por eso no dicen nada. Pero que el pueblo sea consciente, Presidenta, de que realmente aquí se está vulnerando el convenio 169 con la OIT. Para culminar, congresista. Aquí estás convocando a los jóvenes de 18 y 24 años para someterles a un régimen laboral totalmente contrario a las conquistas laborales que se han dado para todas las edades en el mundo, y que la legislación peruana lo recoge, y que ahora este Congreso va a recusar, va a retroceder. Yo creo, Presidenta, de que este proyecto debe ser archivado, y espero que el voto sea consecuente. No sean sinvergüenzas y no vayan a pedirle el voto a los jóvenes el 2016, porque ahí estaremos para desmentir y para decir que ustedes votaron en contra de los derechos laborales conquistados para todas las edades. Esta es una burla, Presidenta. Me pide una interrupción el congresista Juan Pari, con mucho gusto, Presidenta. Está en tiempo adicional, congresista. Terculmine. Bien, para culminar, Presidenta, no solamente les invoco para que reflexionen, sino para que no tengan cara dura el 2016 cuando vayan a las plazas públicas. Ahí los quiero ver, Presidenta, porque el pacto de la impunidad se ha venido construyendo. Esa ley para que no prescriban los delitos de corrupción de funcionarios que se debatió y que regresó a comisión, ¿cuándo lo van a retornar? Nunca. Ese proyecto de ley que se quedó en primera votación para la lista de los corruptos deudores al Estado, nunca lo va a tratar este Congreso, porque esa es la impunidad entre todas las bancadas que voten este proyecto. Quienes votemos en contra, estamos al lado del pueblo y al lado de los jóvenes, y los denunciaremos en todas las plazas públicas a estos políticos demagogos que todavía están presentes en el Congreso y que esperamos que ya no retornen en el 2016. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Saludo a los colegas. La verdad, señora Presidenta, que lo que estamos escuchando es puro populismo. Puro populismo. Los jóvenes que hoy quieren atender esta ley es justamente esos jóvenes que no tienen ningún derecho. No son los jóvenes que están hoy día con un trabajo formal, son los informales del Perú, que son justamente los que en su momento le rendirán cuentas, quienes hoy vienen a decir que tienen muchos derechos. No tienen ninguno, ni siquiera el derecho a la salud. Y entonces estamos hablando de más de 7 millones de jóvenes. Con esos estamos nosotros, con esos jóvenes que hoy no tienen absolutamente nada, y que lógicamente los costos laborales en el Perú están en un nivel por encima de lo que tiene el contexto internacional al lado de nuestro país. Y entonces
lo que tenemos es que facilitar que esos jóvenes informales hoy día puedan tener un empleo, puedan tener seguridad en su salud y, en fin, una serie de prerrogativas que le da justamente el empleo, que lo saca de las calles y lo saca de la situación de informalidad en la cual se encuentran. Entonces, este proyecto de ley tiene los candados para evitar cualquier abuso y al final termina beneficiando a una gran mayoría de jóvenes que patean latas en el Perú. Muchas gracias, señora presidenta. Congresista Johnny Cárdenas. Gracias, presidenta. En realidad quisiera decir a algunos colegas que se han expresado que no hemos querido hablar es porque realmente entendemos nosotros que estamos viendo otro proyecto de ley y ellos están viendo otro proyecto de ley, porque en ningún momento la propuesta que el día de hoy se va a votar busca explotar a los jóvenes, ni mucho menos, o quitarles sus derechos, o quitar la libertad de que se puedan sindicalizar. Entonces, presidente, nosotros más bien queremos coger algunas palabras que habrían dicho los colegas congresistas, que vamos a las plazas, vamos a sociabilizar esta norma y vamos a ver cómo reacciona la juventud y qué es lo que dicen y cuáles son las conclusiones que van a tener ellos en su momento cuando se dé clara y puntualmente esta normativa, presidenta. Entonces, presidenta, esperemos en todo caso que los jóvenes puedan tener mucha confianza en este Congreso de la República, que se está debatiendo algunas normas para favorecer justamente la formalidad en el trabajo, especialmente de los jóvenes, presidente. Estaremos en las plazas y vamos a la plaza, presidenta. Gracias. Congresista Juan Pari, último orador. Muchas gracias, presidenta. Rosa Mavila me está pidiendo una interrupción. Primera interrupción, congresista Mavila. La estructura de sentido que está a la base de los que defienden esta ley es que es populista oponerse a ella, en tanto esta significa una posibilidad real para jóvenes que están sin trabajo. Desde un Estado de Derecho que respeta los derechos de los jóvenes, su interés superior, y cautela un interés de crear una cultura de ciudadanía y de acceso real al derecho al trabajo, el raciocinio: ¿por qué no puede ser que en las políticas públicas los jóvenes, esos niños que no trabajan, accedan a relaciones laborales con todos los derechos? ¿Por qué recortarle salario? ¿Por qué recortarle condiciones laborales? ¿Por qué recortarle acceso a los servicios de salud? ¿Por qué darle menos y tratarlos desde una visión de capitis diminutio en la relación laboral? Eso implica pensar que el joven no es sujeto de derecho. Eso implica la vieja doctrina de la protección a seres irregulares. Eso implica un tratamiento de media y no de auténtica ciudadanía. ¿Quieren hacernos un reto? Ya pues, articulemos a los jóvenes sin trabajo. Congresista Pari, su interrupción. Corita Damer me está pidiendo una Segunda segunda interrupción. congresista Damer. Señora presidenta, señores congresistas, en toda América Latina y en el mundo hay programas en relación a los jóvenes. Y a los jóvenes lo que se les ofrece es muy simple, es básico. Se les ofrece que el Estado y el sector privado le van a dar facilidades para construir empleos dignos, empleos con productividad, empleos que mejoren sus condiciones de vida. ¿Qué le costaría al Estado tener un programa para la micro y pequeña empresa, inclusive para la mediana empresa, para darle esa estabilidad y continuidad en el trabajo de los jóvenes para que garanticen su futuro con todos sus derechos, en el trabajo digno, en el trabajo de derechos? El trabajo, el empleo digno es la mejor garantía para un programa de inclusión social. ¿Qué hay sobre esto? Nada. Sobre esto lo que hay es precarización, mientras a las empresas se le dice: tu dividendo ya no estás obligado, ya no te preocupes, te va a quedar como tal, te regalo parte del impuesto de la renta y no estás obligado a reinvertirlo. Congresista Pari. Muchas gracias, presidente. Aquí en el Congreso se ha hablado bastante sobre la flexibilización laboral. Primero,
la flexibilización apareció para echarse abajo el tema de estabilidad laboral y se ha creado el tema de los contratos temporales. Lo lograron, los contratos temporales frente a lo que implica estabilidad laboral. Ahí lograron su famosa flexibilización. Pero ahora está queriendo hacer es flexibilizar los derechos. ¿Se pueden flexibilizar los derechos? ¿Se puede pensar de que hay trabajadores de primera categoría y trabajadores de segunda categoría? ¿Se puede decir que los jóvenes son trabajadores sin derechos y trabajadores de segunda categoría? ¿Podemos reducir nuestro concepto a eso? Entiendo que las empresas necesitan dinámicas laborales ágiles, se entiende, pero los derechos no se pueden flexibilizar. Los derechos se defienden, los derechos son ganados históricamente, son ganados por los humanos que realmente generan el valor. No hay que estar pensando solamente por el lado del capital, hay que estar pensando en buscar el equilibrio entre el capital y el trabajo. ¿Cómo el capital logra establecer determinada normatividad y que les da seguridad jurídica? Igual, los trabajadores necesitan también seguridad jurídica. Y ese es un tema que hay que decirlo con claridad. No podemos avalar un nuevo sistema laboral que simplemente pone los derechos de los jóvenes a un segundo nivel. ¿Hay que promocionar el trabajo de los jóvenes? Sí. ¿Los jóvenes necesitan oportunidades laborales? Sí. Pero no de ninguna manera considerando a los jóvenes trabajadores de segundo nivel y trabajadores sin derechos laborales. Aquí yo creo que hay que decir las cosas claras. La flexibilización de los derechos no se puede admitir. Todos tenemos una igualdad en relación a esta posibilidad. Hace un momento un congresista mostró de verdad su verdadera preocupación. No, el tema es reducir los costos laborales. Eso nos preocupa porque los costos laborales son altísimos. ¿Por qué no? O sea, hay que ver el tema de competitividad solamente pensando en el joven barato, en el cholo barato, o hay que pensar en desarrollar la competitividad con un trabajo digno, un trabajo firme, un trabajo que realmente permita y genere el valor que necesita el país junto y articulado con el capital, que eso tiene que establecerse y tiene que entenderse. No solamente es el capital que existe, el trabajo es fundamental, es la que genera valor, es la que genera la posibilidad de vida. En todo caso, yo creo que... Para culminar. En ese tema de los derechos es un tema intransable. Ahí no podemos flexibilizar derechos de los humanos, no podemos flexibilizar el derecho de los jóvenes. Los jóvenes tienen tal igual derechos como los adultos, tal igual derecho como usted o como todo el mundo que se encuentra aquí presente y que nos está viendo al país. No a la flexibilización de los derechos. Los derechos se defienden y se asumen. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Justiniano Paz. Gracias, señora Presidenta. Obviamente, como dijera alguien en la cruz, ya todo está consumado. Pero sí es necesario hacer algunas reflexiones, no para convencer a los que ya tienen la orden de aprobar este proyecto de ley, señora Presidenta, sino denunciar al país que el día de hoy, una vez más, se muestra con mucha claridad la alianza de los que ostentaron el poder y los que ostentan en este momento el gobierno. Una relación, una alianza que de repente es entendible por parte de los fujimoristas, porque el ideal siempre ha sido atentar y conculcar los derechos laborales de todo el país. Siempre ha sido vender nuestro país uno de sus objetivos y siempre ha sido su ideal velar por el engrandecimiento de las empresas, señora Presidenta. Pero lo extraño es que algunos
algunos colegas de Gana Perú no se acuerden de lo que se hicieron en campaña, visitar a los sindicatos, ir a los claustros sindicales de la CGTP en todas sus manifestaciones, a ofrecer de que se iba a responder con mucha claridad, con mucha firmeza y con mucho ahínco el respeto irrestricto a los derechos laborales de todo el sector de los trabajadores, de velar por la sindicalización y por la negociación colectiva de forma irrestricta. Sin embargo, el día de hoy vemos el reverso de la medalla. No sé, como dije y repito lo que manifesté en la Comisión de Trabajo, no sé si algunos estén padeciendo ya de anemia porque no tienen sangre en la cara para defender los derechos de los trabajadores. No sé cuál es el sentimiento y la nobleza y el agradecimiento que debemos dar a aquellos que confiaron cuando se nos designó ser depositarios de la fe y la esperanza de todo un pueblo. Hago una profunda reflexión y un llamado profundo a que hagamos un acto de contrición y recordemos lo que ofrecimos y no atentar con el derecho de los trabajadores. Lógico es, señora presidenta, que nosotros no estamos opuestos. Dele tiempo adicional. No se dé el trabajo a los jóvenes, que se dé la oportunidad, pero respetando fundamentalmente sus derechos laborales. Es natural, se les ofrece, por ejemplo, como caramelos, los contratos anuales con posibilidad de renovación cada 6 meses. Se les ofrece jornada de 8 horas, que no es nada nuevo, es un derecho universal trabajar las 8 horas, aunque en el país no se cumple. La protección contra el despido arbitrario, pago de hasta 120 remuneraciones diarias. ¿Qué significa? Que no pasen de 2.500 a 3.000 soles. El seguro social, que también es un derecho universal. ¿Qué le ofrecemos de nuevo? La libertad para sindicalizarse, otro derecho universal que tienen los trabajadores en el Perú y en el mundo. ¿Qué se le ofrece algo nuevo? La afiliación a cualquiera de los sistemas provisionales, AFPs o ANP. ¿Cuál está lo nuevo? Sin embargo, se le conculca, señora presidenta. Para culminar. Sin embargo, se le conculca, se le reduce el periodo de vacaciones de 30 días a solo 15 días. Eso sí es novedad. Se le recorta un derecho fundamental que tiene el trabajador. Se eliminan las gratificaciones de julio y Navidad. Eso también es novedad. Eso también es una puñalada, un derecho conquistado por los trabajadores, no solamente en el Parlamento, sino en las calles, y ha costado vidas. Se elimina el derecho a participar en las utilidades de la empresa, consagrado en el artículo 29 de la Constitución. ¿Por qué los jóvenes de 18 a 24 años, después de entregar parte de su vida, no pueden ser también partícipes de las utilidades y las ganancias que dan los trabajadores a la empresa en su engrandecimiento? Entonces esto es lo repudiable y esto es lo agresivo y esto es lo asqueroso que algunos colegas no entienden. Se aprovechan de la necesidad de trabajo de los jóvenes, que es lógico que tienen que trabajar. Culmine, congresista. La tarea del gobierno simplemente no es ofrecerle dádivas, de darles trabajo a costa de lo que sea. La tarea fundamental debe ser fomentar el trabajo, inculcar y engrandecer, profundizar los derechos que desde muy jóvenes deben tener los hombres y mujeres en el país. Por eso les decimos a algunos colegas, ¿qué ofrecimos y qué le damos hoy? Eso es traicionar y traicionarse a sí mismo. Como decía Nicome de Santa Cruz, ¿cómo hemos cambiado Paloma o cómo ha cambiado Pelona? Por eso la bancada Dignidad y Democracia es consecuente con su ideario. No nos extraña la actitud de algunos colegas del Frente, que por orden y contra su voluntad van a votar
y consecuentemente los que se han aliado contranaturalmente y políticamente hablando. La consanguinidad, la familiaridad de sangre cuando se trata de atentar a los trabajadores, hoy se ve encarnada en esto. Culmine, congresista, culmine. Entonces, hoy se ve encarnada en este atentado criminal. Mañana más tarde serán juzgados, porque no olviden que la historia juzga el comportar de los hombres y mujeres. Por eso vamos a votar en contra, obviamente respetando y deseando que se dé trabajo, pero trabajo decente, trabajo honesto y un trabajo bien remunerado. Muchísimas gracias. Congresista León. José León, le pide las 2 interrupciones al congresista Daniela Bogotá, si usted la concede. Sí, presidenta, con todo gusto, congresista Bogotá. 2 interrupciones. Muchas gracias, congresista León, gracias, señora presidenta. Realmente estamos oyendo declaraciones que en teoría son pro defensa del trabajador y lo único que están haciendo es condenando al trabajador peruano que no tenga seguridad social, que no tenga vacaciones, que no tenga ningún derecho laboral. Aquellos que el día de hoy critican esta propuesta, no los he visto presentar ninguna propuesta para generar un empleo digno. Viven muy contentos y felices cuando el 70% de los trabajadores peruanos no tienen ningún tipo de derecho. Ahí sí no abran la boca, ahí sí no dicen absolutamente nada. ¿Qué quieren dejar a los peruanos que no tengan derecho? Cuando se trae una propuesta para incorporar más peruanos a que tengan los derechos laborales fundamentales contenidos en la Constitución, eso está malo. Eso significa flexibilizar. Pero que de cada 10 trabajadores o 10 jóvenes peruanos, 7 ni trabajen ni estudien, o que el 70% de los trabajadores peruanos no tengan ningún derecho laboral, ni a las 8 horas, ni al descanso remunerado, ni absolutamente nada, eso sí está bien. Que se quede mi masa electoral ahí. ¿Qué cosa creen? ¿Que la gente no se da cuenta de que están utilizando a estos trabajadores que están siendo maltratados, abusados por un sistema criminal de trabajo que existe en el Perú? ¿Creen que ellos les creen una palabra lo que dicen? No, ellos quieren tener derechos y esta norma lo que propone es incrementar el número de peruanos que tienen derechos fundamentales. Eso es inclusión social, no exclusión como lo que están proponiendo aquellos que se han quedado en las lecturas de Marx cuando todos tenían cierto tipo de derechos en sociedades completamente distintas a las nuestras y que nunca han entendido la verdadera complejidad de lo que es el mercado laboral y de lo que es subsistir en un país como el nuestro. Me da realmente mucha lástima que estemos discutiendo este tipo de cosas en este momento. Gracias. No puedo darte interrupción, con mucho gusto te la daría porque estoy en interrupción y estoy haciendo uso de las 2 interrupciones que me ha dado ahorita León, pero sería interesante de que traigan alguna propuesta para generar empleo o no les interesa absolutamente nada generar empleo. O sea, generar empleo es crimen, ¿no? Generar empleo es un crimen porque hay que mantener a la población oprimida, ¿no es cierto?, marginada. Bueno, si eso es lo que quieren, sigan en la línea que están, pues bienvenidos. Congresista León. Muchas gracias, presidenta. No niego la necesidad de debatir fórmulas, propuestas para promover la empleabilidad en el país, generar oportunidades para los jóvenes, generar ingresos y hacer un incremento del crecimiento económico del país. Es bueno que se venga a debatir eso, pero no a consta de recortarle derechos laborales, sobre todo a quienes necesitamos alentarlos para iniciarse en la vida laboral del país. Yo siempre he conocido, señora presidenta, que los subsidios vienen de los gobiernos hacia los pobladores, pero nunca que de los pobladores hacia los gobiernos o hacia las empresas. Y este es el caso. Se le está buscando una utilidad artificial a los empresarios. Se está haciendo un subsidio camuflado de sus actividades a los empresarios
al recortarle derechos económicos y laborales a los jóvenes hasta 24 años para hacer eficiente esta empresa. Quiere decir entonces que cuando termine la vigencia de esta ley que se propone aprobar, las empresas dejarán de ser eficientes y volveremos a lo mismo. No se puede permitir, Presidenta, que en el debate no se vean las experiencias que ya han pasado. Y pongo como ejemplo los distintos tratamientos que se ha dado a diversos ya regímenes laborales, y estoy hablando del régimen de promoción agraria, que va hasta el 2021, y que después del 2021, hoy las grandes empresas agroindustriales exportadoras, no sé qué va a pasar, dejarán de ser eficientes a partir del 2021 cuando se le quite este régimen, que es casi lo mismo en una copia de lo que se está proponiendo hoy día. Entonces, Presidenta, yo creo que esto tiene que ser debatido más, porque no solamente en el ámbito de los recortes económicos y de la artificial eficiencia económica y de rentabilidad de las empresas, sino también en el ámbito de los recortes a derechos fundamentales que son consagrados como inclusive irrenunciables cuando se habla de derechos laborales. Y aquí habría una discriminación entre trabajadores que esfuerzan lo mismo físicamente, que piensan lo mismo, que trabajan las mismas horas, que producen lo mismo, pero que de manera discriminada tendrían que estar ganando tiempo adicional y percibiendo menores derechos laborales, y esto se llama sencillamente discriminación. Entonces yo propongo, señora Presidenta, que debatamos más esto. Tal vez sea necesario retornarlo a la Comisión de Constitución, porque el artículo 103 de la Constitución estaría siendo vulnerable cuando no se habla y no se respeta los derechos de la igualdad. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Yehude Simón. Presidente, el que habla y seguramente la bancada no aceptarían que porque pensamos en el derecho que tienen los trabajadores somos cavernarios o tenemos pensamientos viejos. Nosotros creemos en la inversión privada y lo hemos dicho hasta la saciedad, pero en lo que no creemos es en base a esa inversión privada, algunos empresarios o algunos sectores se aprovechen de la necesidad que tienen los jóvenes para ingresar al mercado laboral. Eso que quede clarito. Sí, inversión privada, claro que sí. Sí, propuestas para que tengan trabajo los jóvenes, por supuesto. Hay una necesidad urgente de tener trabajos. Pero esto no significa el chantaje, ¿no es cierto?, de poder entrar a trabajar como le dé la gana a los empresarios. De ninguna manera. Lo ha dicho muy bien Pepe León, esto es inconstitucional. Yo me gustaría que se lea, Presidenta, el artículo 103 de la Constitución y el artículo 2, numeral 2 de la misma Constitución. Lo planteo, Presidenta, que se lea. No, al final. Precise, congresista, lo que está solicitando. Lo reitero, nosotros decimos que se vulnera el principio de la igualdad ante la ley previsto en el artículo 103 de la Constitución y se establece un trato discriminatorio proscrito por el artículo 2, numeral 2 de la misma Constitución, y me gustaría que lo lean, Presidenta. Relator de lectura. Constitución Política del Perú. Artículo 2. Toda persona tiene derecho. Inciso 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Clarísimo, Presidente. O sea, se le reconoce a los jóvenes el derecho a sindicalizarse. Y siempre le hemos dicho, a más sindicatos, más democracia, más sindicato. ¿Cierto? Pero se le niega lo fundamental, se le niega el derecho a pedir y negociar aumentos salariales, contraviniendo justamente los artículos que hemos mencionado. Aquí lo ha dicho muy bien Pepe León, existen diversos regímenes laborales especiales
magistrados, Ministerio Público, sector público, privado, agrario, y los trabajadores en todas las leyes establecen regímenes laborales especiales y dieron un trato diferenciado a los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, reconociéndole beneficios sociales, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, indemnización por despido, entre otros. Y en todos esos regímenes, en todos, existen jóvenes entre 18 y 24 años. Su presencia es transversal a todos los regímenes, porque desde que existe el trabajo, es desde que existe la humanidad, siempre existen jóvenes, pues. Por lo tanto, Presidenta, en función de lo planteado por la bancada, se planteó como cuestión previa para que pase a la Comisión de Constitución y se evalúe constitucionalmente este proyecto. Congresista Angulo. Gracias, señora presidenta. Una interrupción, por favor, señora presidenta. La congresista Esther Saavedra pide. Por favor, interrupción me pide. Interrupción, la congresista Saavedra. Gracias, presidenta. Yo solamente quiero hacerles una reflexión y decirles, los congresistas representamos al sufrido pueblo que nos elige, no a las empresas explotadoras. Gracias a ellos estamos acá sentados y no les traicionemos, por favor. Sabemos, presidenta, colegas, que muchas empresas son primeros explotadores en sus fábricas y salen adelante explotando a muchos jóvenes. Y eso tengo yo en vivo y en directo que vi. Y también últimamente recibí denuncias que hay jóvenes que están trabajando en empresas y que les van a dar en 2 partes sus aguinaldo. ¿Así trabajan ellos? Así salen adelante las empresas. Son los primeros explotadores, quizás no todos, pero de todas maneras, colegas, para terminar, eso es inclusión a la esclavitud a los jóvenes. Y hay que pisar tierra, hay que ser firmes en esas cosas. Gracias, congresista Angulo. Gracias, presidenta. Congresista Angulo. Congresista Remarachín me pide también, por favor, una interrupción, señora presidenta. Congresista Jorge. Congresista Remarachín, segunda interrupción. Gracias, presidenta. Los jóvenes no son ciudadanos de segunda categoría. Si se le brinda un acceso laboral, que se le brinde pues constitucionalmente con todos los derechos que tiene. A mí me parece una posición totalmente retrógrada, adversa a cómo ha evolucionado en los derechos laborales el mundo y en este caso la legislación peruana. Lo que ha hecho el congresista Yude Simón nos ilustra clarísimamente de que no podemos avalar una norma que tiene visos de inconstitucionalidad, presidenta. Yo creo que hace falta en este Congreso los juristas, los especialistas. Antes mucho admiraba yo esos discursos, no importaba el color político, pero se paraban en ese entonces los congresistas de derecha a defender cuando se violan los derechos de un congresista o de un ciudadano de izquierda. Ahora no, hay que atropellar a los jóvenes. Me parece, presidenta, que esto debe convocarnos a una profunda reflexión. Muchas gracias. Congresista Angulo. Gracias, señora presidenta. Es conocido por todos nosotros que el hecho de tener más inversión, de tener más capital, produce empleo. Eso está bien. La riqueza produce empleo. Perfecto, me parece bastante bien. Pero también el Estado debería producir empleo. El Estado debería invertir mucho más. El Estado debería invertir en carreteras, en puertos, en puentes, y no lo está haciendo. Se limita a unas cuantas carreteras o se limita a dar esas en concesión otras carreteras. Pero el país, nuestro país, está deprimido en lo que concierne a infraestructura. Entonces, cuando no hay inversión, la bolsa de empleo es la misma, no varía. Acá lo que se quiere hacer es desplazar, mediante esta ley,
a los trabajadores que ya tienen sus derechos laborales establecidos, a aquellos que tienen más de 25 años, que tienen 28, 30, 35 años, por jóvenes a los cuales no se les da todos sus derechos laborales, que son necesarios para poder desarrollarse, que son necesarios para poder crecer, que son necesarios para poder ser mejores ciudadanos. Con esta ley lo que estamos haciendo es solamente eso, porque la bolsa de trabajo, el número de empleos es el mismo, no varía, no va a variar, porque el Estado no quiere invertir, porque el empresario privado no quiere invertir. Hay una especie de recesión, hay una especie de retroceso de la economía, eso todos lo sabemos. Entonces lo que se va a hacer ahora es provocar más hambruna, provocar más esclavitud. Se señala que en el Perú tenemos 88.000 esclavos. Esclavos, estamos hablando de esclavitud. No estamos hablando de empleados o de obreros o de peones mal pagados. Estamos hablando de esclavos. 88.000 esclavos. Aparte de lo que hablábamos la semana pasada con respecto a la trata de personas, a la trata de blancas, a la trata de niños. No estamos hablando de eso todavía. Pero nuestro país se caracteriza después de Haití como el país esclavista. Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos desplazando a una gran cantidad de jóvenes o no tan jóvenes hacia el desempleo, hacia la esclavitud, hacia la trata. Es por eso que deberíamos de votar a conciencia. No votemos por consigna, no votemos porque decir, bueno, esto tenemos que hacerlo, sino tomemos conciencia de lo que estamos haciendo, queridos compatriotas, queridos colegas, y votemos porque el Perú sea mejor, porque el joven tenga... Dele tiempo. Gracias. Porque el joven tenga un buen empleo. Votemos porque tengamos desarrollo, porque tengamos progreso, no por lo contrario. Y esta ley es precisamente lo contrario a desarrollo y lo contrario a progreso. Gracias, señora presidenta. No habiendo más oradores, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Trabajo, congresista Marta Chávez. Presidenta, voy a concederle una interrupción, si usted me lo permite, a la congresista Chacón. Congresista Chacón. Gracias, presidenta. Presidenta, simplemente para hacer una reflexión respecto a esta norma. Acabamos de votar varios paquetes para poder reactivar la economía en el país. ¿Y por qué, señora presidenta? Porque justamente el crecimiento económico ha bajado. ¿Y eso qué significa? Que mucha gente ha sido despedida, porque ninguna persona contrata si es que no va a tener cómo pagarle y no va a tener esa persona qué hacer. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos, señora presidenta, y sin embargo nos detenemos en estos discursos de plaza que lo que hacen es justamente una demagogia, porque lo que están diciendo es que se van a contratar a los jóvenes y no son los mayores, con derechos y sin derechos. Señora presidenta, en este momento se está despidiendo gente. En este momento ni los mayores ni los jóvenes están teniendo trabajo, señora presidenta. En este momento hay una desaceleración económica. Segunda interrupción. Gracias, presidenta. Justamente en este momento hay gran preocupación por dar medidas que reactiven la economía en el país. ¿Y para qué, señora presidenta? La economía se tiene que reactivar para dar trabajo, para dar empleo real y concreto. Y los únicos que dan ese trabajo, señora presidenta, son justamente aquellas empresas responsables, legales y formales, que son las que tributan y las que generan ese empleo.
Porque la población no quiere, señora presidenta, que les den dinero. No quiere, señora presidenta, simplemente que se den programas sociales. Quieren trabajar, un trabajo digno. Y lo que se le está dando con esta norma y esta ley es la posibilidad que esto suceda. Pero no va a ocurrir, señora presidenta, si es que económicamente no empezamos nuevamente a crecer. Porque lo que está sucediendo en este país en estos momentos es una desaceleración económica reconocida por el mismo ministro. Congresista Marta Chávez. Señora presidenta, voy a ser bastante breve porque evidentemente yo no tengo ni la capacidad ni la cantidad de años necesaria como para evocar estos discursos, como dice la congresista Chacón, de plaza. Es muy fácil, señora presidenta, hablar en nombre de otros, inclusive mencionar niños. ¿Qué tienen que ver los niños aquí? Algún congresista mencionó el convenio 182 de la OIT que se refiere a trabajo infantil y que en su primer artículo, que no se lee, dice que ese convenio se aplica hasta menores de 18 años. Nuestra ley nada tiene que ver con ese convenio. Nuestra ley se aplica de los 18 a 24 años de edad, señora presidenta. Alguien dijo, ya no se ve los congresistas de antes. Pues yo digo, lo que pasa es que ya no se lee. Muchos congresistas que hablan de inconstitucionalidad, que hablan de que se está recortando derechos, simplemente ni siquiera han leído la página 33, la página 35 del dictamen, donde se hace una clarísima definición del tema constitucional. Sentencias recientes del Tribunal Constitucional a propósito del régimen agrario, a propósito del régimen de MIPES, han señalado la constitucionalidad de esas normas por la especial condición, no de las personas, sino de los sectores y de las empresas de las que se refiere, en un contexto que, como bien se ha señalado, de dificultades y desafíos de carácter económico, en un contexto de apertura, no de esos países de las décadas anteriores a la caída del muro de Berlín, señora presidenta, donde había prácticamente autarquía y donde los trabajadores no tenían ni un beneficio. Me da bastante preocupación que algunos que todavía adhieren a estas doctrinas ya antiguas, señora presidenta, simplemente obsoletas y que causaron miseria en todo el mundo y que han sido revisadas en sus propios países. En esos tiempos no había ningún beneficio laboral, había esclavitud en nombre de una maquinaria estatal y en nombre de una ideología, señora presidenta, que trajo mucho dolor a los pueblos. Señora presidenta, este proyecto lo que busca es que personas que no tienen hoy empleo, que no han ingresado al mercado laboral, que necesitan capacitarse porque sus edades van del 18 años hasta los 24, que pueden no haber terminado la secundaria. Señora presidenta, este régimen lo que permite es un régimen de transición. A mí me da también mucha curiosidad sobre la coherencia de algunas personas que cuando aquí se votó el año 2012 un maquillaje al régimen CAS. ¿Qué significa el régimen CAS? Que el Estado, que no está sujeto a los avatares que sí están sujetos los empleadores privados, tiene a trabajadores que son contratados mes a mes, que no tienen beneficios, y ahí algunos de ellos, uno que está acá al frente y otro que está allá, votaron sí por ese maquillaje y jamás han presentado un proyecto para eliminar eso, que en el Estado no debe caber, es cierto, y lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. Pero respecto de empresas privadas que están sujetas a competencia, a un mundo abierto, en el que hay que competir, señora presidenta, y hay que tener eficiencia, y donde hay dificultades económicas, tenemos que ser flexibles, del modo que estamos propiciando aquí, de que se genere mejor empleabilidad en quienes hoy tienen más dificultades para conseguir un empleo y están inmersos. Me sonó bastante extraño que un congresista o una congresista dijera, prefiero la informalidad. Claro, prefiere la informalidad, que significa que no haya jornada máxima, que no haya remuneración mínima, que no haya descanso, que no haya nada. La esclavitud quizás para empujarlos ¿a qué?
Yo debo recordar a esos sindicalistas supuestos de vieja hornada que no hay sindicato de trabajadores desempleados. Los sindicatos se forman en base a trabajadores dependientes con puesto de trabajo, ¿no? Y entonces los trabajadores potenciales, como son los trabajadores, los jóvenes, esos evidentemente no son representados por estos dirigentes sindicales de antaño. Ya estoy pensando que de repente no quieren que nuevas personas se introduzcan en el sector formal porque de repente les pueden significar una renovación y que ellos se queden en la calle. Veo dirigentes de 60 años, 65, 50 y tantos, negándose a dar mejoras a jóvenes de 18 a 24 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienen algún temor de que se les mueva el piso? Señora Presidenta, este proyecto genera un régimen laboral especial con todos los derechos constitucionales de sindicalización, de negociación colectiva. Tienen remuneración mínima, tienen vacaciones mayor que en otros países de la órbita socialista que aún sobrevive. Tienen derecho a salud y si quieren se afilian a la ONP o a las AFPs. Tenemos que generar una cultura de prevención para el momento en que seamos viejos, en que estemos enfermos. Y entonces no podemos estar pensando en jóvenes que además no tenemos tampoco, señora Presidenta, diríamos, ser como mal agüero de decir, no, el joven que va a terminar en este régimen va a quedar totalmente desempleado luego. Aspiremos, señora Presidenta, a que haya toda una dinámica que permita lo que verdaderamente es lo que beneficia al trabajador, la mayor cantidad de empleos. Reitero, señora Presidenta, no hay mejor estabilidad y protección que cuando el trabajador tiene mayores oportunidades de empleo. Y los empleos no se generan por decreto, los empleos se generan por inversión, se generan por confianza, se generan por reglas claras para permitir la competitividad, señora Presidenta. Solicito, señora Presidenta, se pase a votación. Gracias. Señores congresistas, previamente se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Yehude Simón para que el proyecto 3942 pase a la Comisión de Constitución. Sírvanse marcar asistencia para proceder a votar. ¿Y ahí cuál es la orden? Bien, tal como lo acaba de indicar la presidenta del Parlamento Nacional, se registra mediante el tablero electrónico la asistencia de los parlamentarios que se encuentran presentes en el hemiciclo de sesiones para luego consultarles la cuestión previa planteada por el congresista Yehude Simón en el sentido de que el proyecto de ley relativo al 3942 que plantea promover el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social vaya a la Comisión de Constitución y Reglamento para un mejor estudio. De igual parecer fue el congresista José León. Al momento de sustentar la propuesta, la congresista Marta Chávez, presidenta de la Comisión de Trabajo, ha señalado que se estaría creando un nuevo régimen que mejoraría la empleabilidad de los jóvenes sin experiencia laboral o desempleados. Además, señaló que este régimen permitiría que los jóvenes accedan a seguridad social en salud y pensiones.
Este beneficio estaría dirigido a los jóvenes de 18 a 24 años. Tendría una vigencia temporal el régimen de 5 años y se estarían realizando contratos con un mínimo de 1 año y no más de 3 años. La congresista Marta Chávez ha resaltado que la propuesta mejoraría la calidad de vida de los jóvenes, aproximadamente de 250.000 jóvenes que se beneficiarían con el empleo formal. Señores congresistas, saludamos a las personas que nos acompañan en la galería, que es el Comité de Creación del Distrito de Pucacolpa, en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Les damos la bienvenida, acompañados del congresista Urquizo Magia. Cabe indicar que durante el debate del proyecto de ley que plantea promover el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social, se pronunciaron parlamentarios de diversas bancadas. Algunos de ellos advirtieron que se podría vulnerar los derechos laborales. Han registrado su asistencia 88 congresistas. Al voto, la cuestión previa. Con la asistencia de 88 congresistas, se procede a consultar a la representación nacional la cuestión previa planteada por el congresista Judith Simón, en el sentido de que el proyecto de ley 3942, que propone promover el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social, vaya a la Comisión de Constitución para una nueva evaluación. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. El cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 17 congresistas, 65 en contra y 3 abstenciones. Más, congresista Tayit, rojo. Congresista García Belaunde, verde. Congresista Agustín Molina, rojo. Congresista Julia Tevez, rojo. Voto de la presidencia, rojo. Congresista Mauricio Mulder,
Verde. Han votado a favor 19 congresistas, en contra 69 y 3 abstenciones. La cuestión previa ha sido rechazada. Con la misma asistencia se va a proceder a votar el proyecto de ley. En segunda votación. Con la asistencia de 88 congresistas presentes en el hemiciclo de sesiones, se procede a realizar la segunda votación respecto del proyecto de ley 3942 que propone promover el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social. La propuesta ha sido planteada por la Comisión de Trabajo y se trata de una iniciativa sugerida, planteada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Hay que precisar que previamente fue rechazada la cuestión previa planteada por el congresista Yehude Simón, quien pedía que esta propuesta vaya a la Comisión de Constitución. Como hemos señalado, fue rechazada esta cuestión previa con 19 votos a favor, 69 en contra y 3 abstenciones. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 65 congresistas, 12 en contra y 10 abstenciones, más el voto de la presidencia a favor. Más congresista Mulder. Abstención. Congresista Agustín Molina. Verde. Congresista Julia Tevez. Verde. Han votado a favor 68 congresistas,
12 en contra y 11 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto en segunda votación, el texto sustitutorio del proyecto de ley 3942. Más el congresista Elías Verde.